Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Vamos a compartir la palabra del Señor. Siempre necesitamos revelación de parte de Dios para entender su palabra, para entender los tiempos, para entender su propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable. Estos días me ha hablado el Señor al corazón y no quiero vivir fuera de su voluntad, ni queremos que la iglesia viva fuera de su voluntad. Bien lo dijo el Señor Jesucristo allá en el libro de... aquí está. En el libro de Juan, en el capítulo 10, dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi, nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Quiero referirme principalmente a la primera frase: mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Si oímos, si somos ovejas del Señor, es porque hemos oído su voz. A veces nos habla por la palabra en el devocional diario, en la relación diaria que cada uno de ustedes tiene con la palabra. A veces nos habla con alguien, por alguien que nos comparte la palabra en este lugar, o por algún otro medio, o tal vez en oración, orando. Hemos aprendido a callar, porque cuando dos hablan a la vez, pues no se escucha lo que uno quiere oír, ¿sí? Estamos acostumbrados a que Dios nos escuche, pero no a escuchar a Dios. Ese es un gran defecto en el pueblo cristiano. Oramos y después de que pedimos y dice que vamos a orar, que vamos a hablar con Él, pero habla uno solo, que somos nosotros, nada más. Pero qué bueno es guardar silencio delante del Señor. Bien dice el profeta: mas el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. ¿Por qué dice calle delante de Él toda la tierra? Porque Dios quiere que el que está en su santo templo, nuestro Señor, lo escuche la tierra. Pero todo se escucha hoy en día, menos la voz de Dios. Y quiero recordarles que la Biblia no es un libro de historia, algo que Jesús dijo hace 2000 años. No, la palabra de Dios es actual. Vamos a tenerlo claro. Hemos hablado de la bendición de que Dios dio al primer matrimonio que hubo en la tierra, el matrimonio de Adán y Eva, que se encuentra ya en Génesis capítulo 1 y el verso 28. Lo primero que Dios hizo al crearlos y al unirlos, como lo dice el capítulo 2, ¿cómo fue? Cuando los unió, lo primero que Dios hizo, ¿qué fue? Los bendijo Dios y les dijo: creced, multiplicados y llenad la tierra, sojuzgadla. Les dio una misión, les dio un propósito en la tierra. Les bendijo. Es muy importante que el hombre fue creado para vivir en bendición. La mujer fue creada para vivir en bendición. Pero como no lo entendemos, pasamos muchas veces por alto lo que se propone el Señor. Pero también cuando Noé, después de que salió del arca, después del diluvio universal, lo primero que Dios hizo con Noé, ¿qué fue? Dice, lo bendijo Dios, lo bendijo. Y le dijo: creced y multiplicaos, gobernad la tierra. Los bendijo. Lo primero, toda esa generación pasó, se levantaba una nueva generación a través de Noé. La primera fue a través de Adán y Eva.
pero ellos fallaron. Entonces Dios vino por ese fallo que tuvieron de no obedecer a Dios y de ser esa bendición que Dios les dio. La tierra fue maldita. Y luego pues viene muchos años de una generación que, como dice Moisés en Génesis capítulo 6, versículo 5, el pensamiento de esa generación, su corazón era de continuamente hacia el mal. Dice, y le dolió el corazón al Señor ver que esa generación que creó Dios para hacer bendición, no fue bendición sino maldición para la tierra. Pero llega un momento muy especial. Cuando Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor con Abraham? Dice en el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios lo llama, él dice, te bendeciré y serás bendición. Y haré de ti una gran nación. Y luego le dice algo más. Le dice, malditos los que te maldijeren, benditos los que bendijeres. Y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Más adelante le dice todas las naciones de la tierra. Pero claro, una nación se compone de familias. Si las familias viven en bendición, la nación vive en bendición. Si la familia no vive en bendición, la nación no puede ser una nación de bendición. Pero esperamos nuevos días donde el Señor traerá bendición a la tierra. Hermanos, en el libro de Efesios dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Escucha, ¿a quién bendijo el Señor? A la iglesia. Nos bendijo, ese es el Nuevo Testamento. Es a la iglesia que el Señor bendice. ¿Para qué la bendice? Para que seamos bendición. Pero cuando no entendemos las cosas, pues no las podemos disfrutar y no podemos cumplir lo que no conocemos. Dice el Señor, a través del apóstol San Pablo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escucha, hermano, ¿cuándo nos bendijo el Señor? Es el proyecto, el propósito de Dios desde la eternidad, antes de crear la tierra, tal vez desde el universo. Cuando Dios decidió crear la tierra y crear al hombre para que fuera a administrar la tierra, Dios diseñó bendición para ellos. Y cuando ellos nacieron, cuando ya empezaron su función, ¿qué hizo Dios? Les dijo, ustedes son benditos porque ya yo los bendije en la eternidad. ¿Me comunico? El día que tú reconociste a Jesús como el Señor de tu vida y te entregaste a Él y decidiste vivir para Él, ese día Dios te bendijo, pero no lo sabes. Queremos, por eso digo que cada día el Señor nos ayuda a entender la riqueza que tenemos en Dios. Mencioné en la reunión que teníamos que tenemos un tesoro precioso en vasos de barro. ¿Cuál es el vaso? Nosotros somos el vaso. ¿Y somos qué somos? Barro, barro. Pero dentro de ese tesoro precioso que somos nosotros, hay un tesoro muy hermoso. Dentro de ese vaso que es un barro, hay un tesoro precioso. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. Más tarde el apóstol San Pablo, allá en Corintios, nos dice, vosotros sois morada del Espíritu Santo. ¿Quién vive en nosotros? ¿Quién vive en ti? ¿Quién vive en mí?
Vive el Padre, vive el Hijo y vive el Espíritu Santo. Mire ese tesoro que tenemos en vasos de barro y andamos por la tierra sin saber lo que somos. A veces, como alguien dijo, la ignorancia es atrevida. Pero Dios quiere que entendamos, cada redimido por la sangre de Jesucristo es una bendición para la tierra. Empieza con su familia, empieza con su hogar. Queremos que lo entendamos, este principio simple, maravilloso, que Dios nos ha dado. Ya ayer empezamos con 4 familias que fueron bendecidas, que bendijeron a sus hijos. Pasaron de la niñez, de su propia responsabilidad, a ser seres responsables, jóvenes, adultos, como se llama. En la comunidad judía tienen unas palabras que se llama el bar mitzvah y el bat mitzvah. Es el tiempo que le enseñan los padres a los hijos la Torá, es decir, los primeros libros de la Biblia. Y cuando ya ellos están instruidos en esas, lo que Dios ha creado, lo que Dios ha dejado en la palabra de Dios, que tiene que ver con Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Y luego lo que los profetas enseñaron en todo el Antiguo Testamento. Le enseñan a sus hijos esos principios. Y cuando terminan de enseñar esos principios, hacen una celebración muy especial que se llama el Bar Baraká. ¿Qué fue lo que hicimos en este tiempo? Ayer, precisamente. Hicimos el Bar Baraká, es decir, la bendición de los padres sobre los hijos. No es algo que nos inventamos. No es algo que alguien le dio por presentar algo que no es bíblico. No, está basado en las Escrituras. Son la palabra del Señor. Como ya lo dije con Abraham, el Señor le dijo: te bendeciré y serás bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Realmente es maravilloso notar esos principios. Una cultura de bendición. Le dice Dios a Abraham lo que acabo de mencionar: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Fue aquel que Dios escogió, que luego lo llama su amigo. Es su amigo. Y esa es la palabra que se menciona en Juan capítulo 15. Vosotros sois mis amigos, dice el Señor. No solamente Abraham es llamado amigo de Dios. Todos los redimidos por la sangre de Jesucristo somos llamados amigos de Dios. Vosotros sois mis amigos. Nos dice algo para aclararlo. Si hacen lo que yo les mando. ¿Cuántos? Si hacemos todo lo que Él ha mandado, pues estamos cumpliendo. Pero tal vez no les digo cuántos hacen todo lo que Dios manda. Más bien, ¿cuántos quieren ser amigos de Dios? Levanten la mano. Levante la mano. Dígale al Señor: Señor, yo quiero ser tu amigo, Jesús. Porque tú no dijiste una palabra en vano. Dijo una verdad: vosotros sois mis amigos. Realmente tenemos una riqueza que no podemos medir, porque como dice Romanos 11:33, miremos Romanos 11:33, que es como una doxología que dice en Romanos. Tenemos una canción que no alcanzamos a prepararla,
pero ya la prepararemos para que la veremos. Romanos capítulo 11 y el verso 33. Es un capítulo que habla muy especialmente de lo que Dios ha hecho y de la conversión de Israel en su camino. Pero ya después de que habla todo el capítulo, todos los capítulos anteriores, dice el verso 33 oh profundidad, en el verso 33, capítulo 11 de Romanos, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo termina? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Y quien recibe la gloria al final es él. Bendito el nombre del Señor. Queremos que Dios reciba siempre toda la gloria. A veces te cantamos y decimos, la gloria es para ti, pero ¿qué quiere decir eso? Realmente estamos diciendo con nuestras palabras, con la música, lo que somos bendición para Él. Es decir, buscamos solamente su gloria o buscamos nosotros ser reconocidos. Hermano, este es un gran desafío. Un gran desafío. Que Dios nos ayude a ser fieles en ese desafío que el Señor nos hace a través de su palabra. Hay algo muy interesante en el libro de Génesis, después de que el Señor le dijo será bendición, y miramos esto. Hay algo que quiero que lo entendamos. Génesis 12:8 dice de Abraham: luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. ¿Por qué dice que plantó su tienda? Su tienda, como eran nómadas, era el lugar donde vivían. La vivienda era movible. Entonces levantó su tienda. Era el lugar de habitación para ellos durante el tiempo que estuvieron ahí. Pero no solamente levantó su tienda, sino que sigue diciendo, y edificó allí altar a Jehová. Ya me han oído decirlo varias veces y vuelvo a recordarlo porque se nos puede olvidar. Todo lugar de habitación, todo lugar donde tú vives, debe de ser un altar de adoración. La adoración no se hace solamente cuando venimos acá. No, la adoración la hacemos todos los días. Porque no se puede separar el lugar de habitación del altar. ¿Me comunico? Pregunta que podemos hacernos. ¿Es mi hogar o mi casa donde vivo es un lugar de adoración? ¿O qué cosas se hacen fuera de lo? A veces hacemos una mezcla. Nuestro lugar de habitación, nuestra casa, muchas veces deja de ser un lugar de adoración para convertirse en una parranda, como decimos en nuestra cultura, en nuestro lenguaje. Hermanos, cuando el lugar de habitación tiene un altar y se convierte en un lugar de adoración, eso se llama hogar. No simplemente un lugar para vivir. El hogar verdadero, un hogar, es una palabra muy linda. La palabra hogar
de mucha riqueza. La usamos como cualquier cosa. No, es el lugar donde se adora al Señor. Aleluya. Hermanos, espero que entendamos. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Padre y tenemos el Hijo en nosotros y nunca, Él cuando entramos a la casa, Él no se queda en la calle. Donde quiera que tú y yo hayamos de ir, ahí va ¿qué? El tesoro precioso. Ahí va. Va el Padre conmigo. Yo diría algo sencillo. Esta mañana el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron conmigo a votar. Déjame acompañar. Todo lo que yo hago, no puedo decir que soy yo solo el que lo hago. Está la bendita Trinidad en nuestras vidas. ¿Cómo nos ayuda ese pensamiento para vivir una vida santa? Una vida que agrade al Señor. No es una simple ceremonia, como decía mi hermano Edgar. No es una simple ceremonia. Como lo decía Florian estos días, como lo ha dicho Elías. No es una simple ceremonia. Es una celebración para gloria del Señor. Porque Él está con nosotros. Por eso dicen allá en Mateo, en la Gran Comisión, termina estas palabras, la Gran Comisión, después de que le dice el Señor a sus discípulos que vayan por todo el mundo y hagan discípulos y hagan de las naciones sus discípulas y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es un compromiso con la Trinidad, es una confesión de la Trinidad. Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y termina con esas palabras: y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No podemos tomar una parte y desconocer la otra. Si nosotros vivimos como Él quiere, estará con nosotros doquiera que vamos. No hay lugar que yo vaya que Él no vaya conmigo. Muy especialmente cuando quiero glorificarle al Señor con mi vida, no solamente porque predico o enseño, no, simplemente que mi vida sea testimonio de lo que es Cristo. ¿Por qué llamaron a los cristianos allá en Antioquía? A los discípulos los llamaron, o a los del camino, dice allá en Hechos capítulo 11, creo que es el verso 18, no recuerdo exactamente. Dice, los llamaron cristianos por primera vez allá en Antioquía. ¿Por qué los llamaron cristianos? Porque todo lo que hacían era como si estuvieran viendo a Jesús. Y entonces cambiaba el concepto de cristiano, no simplemente los seguidores de una religión, sino que Cristo estaba con ellos y vivían como el Señor vivió, porque somos llamados a ser transformados a la imagen de Jesús. ¿Se acuerdan de eso que hemos hablado? Recordamos Romanos capítulo 8, verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, también los llamó para ser hijos de Dios. Para ser hijos de Dios. Para ser transformados a la imagen de Jesús. Hermano, razón muchas veces tienen algunos que no quieren creer en nada, porque el testimonio de muchos cristianos, y yo pido al Señor que eso no suceda con los hermanos en este lugar. Muchos hermanos no son testimonio. No anuncian con su vida que Cristo vive en ellos,
que son nuevas criaturas, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Nosotros podemos hacer muchas cosas bonitas que al mundo le agrada, pero a Dios no le agrada. Y podemos tener un poco de satisfacción con cosas muy lindas, pero no se trata de que yo esté satisfecho, sino que el corazón de Dios esté satisfecho. ¿Vives para que el corazón de Dios esté satisfecho? Como Jesús lo enseñó allá en Juan capítulo 8, verso 29. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué desafío, hermanos. Yo hago siempre. No, algunas veces. Si yo voy a ser transformado a la imagen de Cristo, entonces yo también, donde vaya, vivo para hacer lo que al Padre le agrada. Y al hacer lo que al Padre le agrada, me convierto en bendición para esas personas. Tenemos que recobrar el sentido de la iglesia de Cristo. No somos una denominación, no. Somos un pueblo que estamos siendo transformados a la imagen del Señor. Edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Que en tu casa se invoque siempre el nombre de Jehová. El nombre del Señor, que se exalce. Me acuerdo de Pablo cuando escribe la carta a los Hebreos. Ya no es tiempo de seguir bebiendo leche, cosas buenas, bautismos y arrepentimiento y todo lo demás, sino siguiendo adelante para crecer a la imagen de Jesús. Y entonces al crecer a la imagen de Jesús nos convertimos en bendición. Porque como Él nos bendijo con toda, no dice nos bendecirá, sino nos bendijo con toda bendición espiritual. Yo ya soy bendecido. ¿Cuándo lo hizo? Antes de que yo naciera. Antes. Hermano, tú naciste. Todos nacimos para ser bendición de la tierra. Por eso no hay una cultura de bendición. Y la palabra bendición no es simplemente una palabra de un lenguaje español y que en inglés tiene otra forma de decirse, en chino también. En todas se dice, no es para expresar con la boca, sino para hacer bendición. Y eso es lo que queremos adelantar para hacer, para impulsar una cultura de bendición. Bendito el nombre del Señor para siempre. Sé que no es fácil, no estoy diciendo que esto es fácil, pero es lo que Dios quiere que hagamos. Hay algo en la vida de Abraham que me anima mucho a verlo. En el capítulo 18 hay unos personajes que se le aparecen a Abraham. Y llega un momento en que uno ya descubre con esto que el que está ahí es la Trinidad, Padre y Hijo. 3 personajes aparecen. Es una teofanía. Y uno de ellos dice, piensa esto, escucha hermano, dice, y Jehová dijo, que Jehová es el que estaba ahí con Abraham, encubriré a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, o todas las familias de la tierra. Y miren lo que sigue diciendo. Porque yo sé, dice Dios, qué testimonio. Dios mismo testificaba de Abraham. Yo sé, dice el Señor, dice el creador de los cielos y la tierra, porque yo sé
que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué fue lo que habló acerca de él? Que sería bendición. Esto es referencia a lo que Dios le había prometido. Pero un día Dios lo confiesa. Abraham lo tomó en serio. Lo tomó en serio. Y Dios dice, Él enseñará a sus hijos. Enseñará a sus hijos. Eso es lo que buscamos en noches de hogar. No un tiempo de comer o de jugar. No. Noches de hogar. Abrirle el corazón a los hijos. Yo recuerdo que con mi esposa cuando nos mudamos aquí al norte para levantar la iglesia, el tabernáculo. Estábamos ubicados en el barrio Santa Fe, hace tiempos, 1980. Fueron tiempos muy lindos porque yo quería hablarle del evangelio a las personas que estaban en torno, porque a eso me mudé al norte, para hablarle a todos los que estaban ahí. Llegué, esta área de la ciudad eran potreros solamente, eran fincas. Muy pocos conjuntos de residenciales había, unos pocos. Y a mí me logré conseguir una casa arrendada de un capitán de la policía que me la arrendó y me vine ahí para empezar la obra y quería hablarle a los vecinos. Yo pensé que el conjunto cerrado era un lugar más fácil para hablar con la gente, pero pasó 1 año, 2 años, 3 años y no le había podido hablar a nadie. A nadie. Porque todos llegaban en su carro, pitaban, le abrían la puerta, le abrían, entraban. Cuando salían en su carro también, así que no había con quién hablar. Recuerdo bien un día que salí, trabajaba con Visión Mundial, me ayudaba con Visión Mundial, que estaba en la calle 13 con carrera 7ª. Y había una señorita que yo la había visto que vivía en la casa por la ventana, esa joven vivía ahí. Estaba tratando de tomar un vehículo, pero ningún carro le paraba y la vi desesperada. Y yo iba con David, mi hijo que partió con el Señor. Y le dije, ¿por qué no paramos, hijo? Y le pedimos a esta señora que, ¿a dónde va? Para ver si la podemos llevar. Entonces yo paré y le dije, me parece que estás un poco afanada, pero los carros no puedes coger vehículos. Dijo, no, señor, hace rato que estoy acá y nadie me quiere llevar y tengo que estar en la oficina de Ecopetrol que quedaba frente al Parque Nacional. Y yo le dije, yo la llevo. Me dijo, no, señor, porque usted lo saco de ruta. Le dije, no, yo voy para ahí porque voy hasta la calle 13. Puedo irme por la 7ª y se queda ahí frente a Ecopetrol. Ella agradeció. Mi hijo se hizo en la parte de atrás, ella se fue adelante. Y de repente le dice a mi hijo, a David, le dice, ¿qué suerte tienes, David? Y yo me extrañó que le dijera, ¿qué suerte tienes? Si apenas era la primera vez que hablábamos. Yo sí la había visto, pero que salía y entraba y no hablaba con nadie. Entonces yo le dije, ¿por qué le dices a mi hijo qué suerte tienes? Dijo, no, sencillo, pastor. Y me dice pastor, y ella sabía que yo era pastor y yo no sabía quién era ella. Entonces la había visto solamente de lejos. Dice, es que David, yo quisiera tener un hogar como el que tú tienes. Ustedes son un ejemplo para todo este conjunto cerrado. Y entonces dije, pero ¿cómo es eso? Dijo, es que este es un conjunto cerrado de exmilitares. Todos nos conocemos
y vamos siempre al club y siempre comentamos de la familia del pastor. Quisiéramos tener una familia, dice ella. Mi familia, yo quisiera tener una familia como la que tú tienes, David. Le dijo a mi hijo. Ahí descubrí una frase que alguien me había dicho. Por doquiera que vayas, hables de Cristo. Y hermano, no dejes de hablar de Cristo. Siempre habla de Cristo. Y cuando sea necesario, habla palabras. ¿Cómo uno habla de Cristo? Con el testimonio, con la vida. Que los demás vean que ustedes son una familia hermosa, que vive para glorificar a Dios y en todo se distinguen. Que tú seas modelo. En tu barrio, en el lugar donde vives, en el conjunto residencial, en cualquier parte donde estés. En tu trabajo, que tú seas ejemplo, que tú seas modelo. Que todos quisieran tener empleados como lo eres tú. Porque desafortunadamente en muchas compañías quieren tener a todos menos cristianos. Es triste. Algunas personas sé que están buscando empleados y les digo, yo tengo algunas personas en la iglesia que pueden, pero ¿es cristiano? No me hable de cristianos. Porque los cristianos, como son cristianos, y si la empresa es cristiana, entran cuando quieren, salen cuando quieren, hacen lo que quieren y no hacen lo que tienen que hacer. Qué reto, qué desafío. No, las empresas debieran de desear que sean cristianos los que viven ahí, porque los cristianos que están los honran, los bendicen, son honestos para trabajar, en todo se distinguen. Hermanos, ahí Dios afirma estas verdades en el libro de Deuteronomio. Afirma estas verdades y lo enseña con la importancia de guardar, de vivir los 10 mandamientos. No porque si vivimos los mandamientos, para ser salvos necesitamos guardar los mandamientos. No, somos salvos por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz del Calvario para perdonarnos y hacernos hijos de Dios. No es para ser salvos, es para vivir una vida que le agrade a Dios. Y Dios habló los 10 mandamientos que se repiten en Deuteronomio. Uso Deuteronomio porque me parece que es la repetición de la ley. Comienza en el capítulo 4, en el verso 5, diciendo, miramos, capítulo 4, verso 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, dice Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido es este. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros. Hermanos, y sigue diciendo, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y luego, en el capítulo siguiente, sigue hablando de lo mismo. En el capítulo, en Deuteronomio 5, 21, está la repetición de la ley. ¿Recuerdan que la ley tiene cuántos mandamientos? 10 mandamientos. 10 mandamientos que a Dios le agrada porque fueron escritos con el dedo de Dios.
fueron hablados por el Señor. No fue Moisés el que los dio. Moisés fue el instrumento, pero fue Dios el que los escribió. Y ahí hace un recuerdo en Deuteronomio. Habla de los 10 mandamientos. Voy a pasar por alto porque están aquí, pero vamos a llegar al capítulo después de que dice estas cosas. Ustedes pueden leer el capítulo 5 completo, y cuando llega al capítulo 6, pasajes, todo esto es una serie. 6 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y le dice: oye pues, oh Israel, lo que se llama, vamos a entrar al Shema Israel. Oye pues, oh Israel, y cuida de poneros por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y los multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y viene el Shema Israel, el oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios en todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todas las palabras que recibimos del Señor, ¿a quién deben ser enseñadas? A nuestros hijos. Y el mejor lugar para enseñar esas verdades a los hijos es en el hogar, porque el hogar es un altar para Dios. Amén. Digámosle: Señor, gracias. Dígale al Señor: Señor, habla, que tu siervo, tu sierva escucha. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Lo que equivale a decir: mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Y me obedecen. Hermanos míos, que Dios nos ayude. Palpita mi corazón pensando en una cultura de bendición. Llega muy especial al capítulo 30. Todo es muy especial. Pero llega al capítulo 30 y dice: mira, cuando está cerrando ya todo lo que había hablado sobre la ley. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, guarda sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga, siempre bendecir, para que el Señor te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y luego le dice: mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinaría a dioses ajenos y les sirvieras, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, lo que equivale a decir: escoge pues la bendición, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Hermanos, hoy he puesto delante de ti, dice Dios a través de Moisés, el bien y la vida, el mal y la muerte,
la bendición y la maldición. ¿Qué vas a escoger? Recuerdo, esta no es una historia que leemos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Esa palabra sé que está penetrando en tu corazón este día. Está penetrando en tu... No la olvidarás. No la olvidarás. Cuando la palabra de Dios toma el lugar que debe de ser, no la olvidaremos jamás. Es penetrante, más poderosa que toda espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, a discernir los pensamientos, los sentimientos. Es algo maravilloso la palabra de Dios. ¿No les parece, hermanos, que debemos realmente, Dios en este hermoso libro, la Biblia, no es un libro de historia, es un libro de bendición? Es la palabra de Dios que penetra en nuestra vida. Yo todo lo que he hecho esta mañana es hablar de la palabra. No más, la palabra. No tengo otra cosa de qué hablar, sino de su palabra. No tengo otro manual para vivir lo que Dios quiere. Aquí está la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Bendito su nombre. Bendito el Señor que nos dejó su palabra para que la tuviéramos en mente. Hay mucho más que quisiera hablar, pero ya hablará otros días. Voy a ir terminando en ese momento. Hermanos, hay un pasaje, con este quiero terminar, que lo escuchamos en la lectura pública de la Biblia al comenzar el culto, antes de que comenzara la reunión, ya como tal. Siempre comenzamos 15 minutos antes. Estamos hablando que comenzamos a las 8:45 para poder leer la palabra y escucharla. Pero muchos todavía no lo toman en su mente, en su corazón. Y pueden llegar a las 9:15, 9:30, a las 10. Y algunos llegan para la ofrenda solamente. No, hermanos. Es el día del Señor. No es el día para dormir hasta tarde. Es el día de madrugar para venir a la casa del Señor. Porque nos vamos a encontrar con el Señor. Él está acá. Hermanos míos, ¿qué es una cultura de bendición? Yo voy a ir terminando ya. Una cultura de bendición es una declaración de buena voluntad y felicidad que se dice acerca de otra persona. O sea, del Señor en este caso. Así como la condición para cumplir con esas buenas palabras. El diseño original de Dios en la creación fue para sus criaturas, incluyendo a la humanidad entera, para experimentar la prosperidad, paz y la satisfacción de vivir en la voluntad de Dios. Hermanos míos, voy terminando con una canción. Tengo la letra porque no está ensayada todavía. Una canción que se llama Hogar de mis recuerdos. Hogar de mis recuerdos. Hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Posara yo en palacios, corriendo el mundo entero. A todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar. El coro dice: mi hogar, mi dulce hogar. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Y sigue diciendo: allí la luz del cielo desciende más serena, de mil delicias llena la dicha del hogar. Allí las horas corren más breves y gozosas. Allí todas las cosas recuerdan sin cesar. Más quiero que placeres gozar en tierra extraña, volver a la cabaña de mi tranquilo hogar. Allí mis pajarillos
me alegran con sus cantos. Allí con 1000 encantos está la luz de Dios. El hogar es un anticipo del cielo en la tierra. El hogar es un anticipo de Dios en la tierra. No es el sitio donde yo voy a pelear con mi cónyuge o con mis hijos o demás. A veces fallamos en todo esto. Es el sitio donde los hijos aprenden a honrar a padre y madre. El 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Los hijos aprendemos la dicha del hogar, porque es donde está papá y mamá. Cuando lo honramos, tendremos largos años de vida en la tierra. Hermanos, oremos. Inclina tu rostro. Póngase de pies y oremos arriba. Señor Jesús, te amamos. Te adoramos, Señor. Anhelo, Señor, que podamos ser instrumentos tuyos para impulsar una cultura de bendición que nace en la familia, Señor, que nace en el hogar, Señor. Sabemos que si el hogar está enfermo, la nación está enferma, la iglesia está enferma. Pero si el hogar está sano, la iglesia está sana, la nación está sana, Señor. El hogar, doquiera que estemos, Señor mío, sea una dulce memoria, deseando regresar a casa para encontrarnos con nuestros hijos si los tenemos en casa, o con nuestro cónyuge. El hogar es como un castillo donde estamos seguros, Señor. El mal en la calle nos acecha, pero en el hogar tú reinas, Señor mío, y vivimos para tu gloria. Te exaltamos, te adoramos, Jesús. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.